Muy buen día. Ya definitivamente empieza a declinar el año. Y antes que decline el año, prefiero reiterarle mi admiración a cada uno de ustedes que se toma la molestia de escuchar nuestras reflexiones. Saben que nuestras reflexiones es un tema que no es masivo, de audiencia masiva, pero entre ustedes y nosotros hacemos un espacio agradable para remembrar, recordar, prever los acontecimientos y efectivamente, ya finalizando agosto, para entrar a septiembre, hablaremos de manera precisa en el sentido de que el imperio y los gobernantes del imperio occidental que encabeza Estados Unidos hacen un guión, elaboran un guión para ello alcanzar objetivos, ya sea objetivos sociales, objetivos políticos, económicos y de guerras. Pero imperio al fin, ya habiendo alcanzado su máximo esplendor, empieza la curva y todo lo que hacen le sale mal, porque el refajo se le ve. Por ejemplo, aquí se le ha visto siempre por el interés que ellos tienen de controlar de manera absoluta este país, porque entienden ellos que es estratégico en lo que tiene que ver con la geopolítica. Es decir, hoy más que nunca, porque al estar todo referenciado a nivel de naves espaciales, y que se denomina geodiferencia, es decir, la geografía referenciada vía satélite, y que ellos lo emplean mucho porque desde centros que tienen eliminan ciudades, personas y todo lo que a ellos les viene en gana, pero todo, reitero, les sale mal. Les salió mal el atentado por las élites gobernantes guerreristas en Estados Unidos, salir de Donald Trump. Parece que Donald Trump es difícil de matar, parece que no es fácil, ni en lo político ni en lo físico, y fallaron. Pero era parte del plan que han ideado, del guión. Un guión muy peligroso porque, por ejemplo, Venezuela es parte de ese guión, y de cualquier manera para ello tratar de retener la gobernanza, de retener el poder político en Estados Unidos, siempre hacen diabluras como invasiones, crímenes. Y si Donald Trump es duro de matar, ya es difícil querer doblegar, arrodillar a Venezuela, porque si no pudieron con la invasión de Bahía Cochino que le hicieron a Cuba con Fidel Castro y su revolución político, económica y social a favor de la población cubana, entonces evidentemente que al ser Venezuela un país con tantos recursos, con tanto poder, y un pueblo que está aliado con el ejército, porque reitero, cuando en octubre del año pasado estuve en Venezuela y vi un nivel de vida importante, y eso no quiere decir que no le señaláramos como errores el hecho de que todavía ellos no habían logrado abastecer de gasolina a su pueblo, de determinada infraestructura como
como la vía férrea que atraviesa Venezuela de extremo a extremo, como otras infraestructuras. Bueno, ellos sabrán, y creo que ahora que van a tener parte en el BRICS, tendrán la forma de tener mejores financiamientos para seguir Venezuela, su desarrollo, su progreso y generarle bienestar a su pueblo, aunque lo que vimos allí a nivel de población, y anduvimos un poco, bastante, y con una persona bien enterada, y no vimos pobreza, no vimos hambre, no vimos miseria, vimos un pueblo alegre, vimos un pueblo... Bueno, y todo el mundo hablaba, inclusive fuimos a un restaurante de eso de Naricita Parada, y había una mesa enorme, parece que estaban celebrando algo, y ahí hablaban de Maduro como que hablan de cualquiera, así, hay que quitarlo, y delante de todo el mundo, decir que hay democracia, la gente se puede expresar. Lo que es difícil, hacer realidad planes que ellos se imaginan que es fácil de poner en marcha, y ahí esos guiones no siempre le salen a Estados Unidos. No crean que es invadir a Grenada, no crean que es matar al presidente de Grenada. Grenada es una isleta que está por ahí, y hubo un gran acontecimiento ahí. Su primer ministro, Vicciolo, lo asesinaron, lo mataron. Pues los demócratas pretenden retener el poder, y para eso tienen su tripleta. Bueno, en la tripleta está el caso de Venezuela, está el caso de México, está el caso de cerrarle el paso a Trump definitivamente, pero lo podrán lograr. Esas élites se atreven a hacer de todo, porque imagínense, ya atentaron contra un candidato porque ellos no quieren que nadie le haga sombra, y resulta ser que Trump es un hueso duro de roer. Y en el caso de Venezuela, la Venezuela se ha preparado de forma tal que con esa alianza cívico-militar, que es cierta porque lo que vi estando en Venezuela, de cómo se reúnen la gente de las barriadas, de las localidades, como ellos le llaman allá, tienen diferentes nombres, generalmente están referidas a los centros de votación, por cierto, y hay una forma de ellos desenvolverse de forma cotidiana, los que apoyan al ejército y el ejército con ellos, y todos los días pasan revistas, todos los días tienen planes de trabajo, porque el ejército en Venezuela además está para servirle a la población. Ya hemos dicho, pues no se vaya a creer que es una opinión muy parcializada, de que no hay problema en Venezuela. Claro, a todos los países del mundo que le imponen de que usted no puede comprar esto, de que usted no puede vender aquello, de que usted no puede moverse por aquí, de que usted no puede viajar por allí, de que usted no puede violar el espacio aéreo de qué sé yo dónde. Entonces eso le genera dificultades, como le ha generado históricamente a Cuba, y que le ha afectado muchísimo a Venezuela y otros países como Rusia. Claro, Rusia es un país tan enorme y tan rico que eso no le sabe a nada. Unas sanciones de Europa. Europa es chiquitito, chiquitito. Rusia es prácticamente un continente con relaciones y poder económico, social y político en casi todos los países del mundo. Tiene Rusia un poder de admiración, de relaciones económicas, de intercambios, de ventas y compra de materia prima, en fin. Rusia es muy poderosa y las sanciones de Occidente le saben a nada a los rusos. En el caso de México hay que tener mucho cuidado, porque ya el México de hoy no es el México de antes. Con ese sexenio que acaba de experimentar la población de México, de un presidente que se consagró a tiempo completo a decirle al pan, pan, al trigo, trigo y a la harina, harina, el pueblo ha despertado y tiene un conocimiento de todo lo que pasa en México y en el mundo, y sabe que permanentemente su presidente y su pueblo
están a la amenaza de ser agredidos de la manera que sea, ya sea en el orden económico, ya sea en cualquier orden. Bueno, pero lo peor de todo es que para formar la tripleta pudiera ser que traten de generar un acontecimiento nunca visto en México, de forma tal que el pueblo se vea obligado a dejar la bailarina, a la gaja Harry, a la muchachona, porque ella Pría es muchachona, pero es una mujer de más de 60 años, no vayan a creer que es una muchachita, ella Pría es muchachita, en lucirse ahí, al estilo, quizá la Monroe, pero india. Entonces ya no van a poder con México y todo no le va a salir bien a los demócratas. Piensen bien lo que hacen, porque una intervención, una agresión a Venezuela es una agresión a América Latina. Sabemos de que hay presidentes que tienen que jugársela de una u otra manera, pero que a la hora de la hora se pondrán al lado de Venezuela, porque se van a ver en el mismo espejo, como el caso Lula, el caso Petro, el caso López Obrador, que es el más grande de los grandes presidentes que ha tenido México y América Latina y el mundo en los últimos tiempos. Ese es el más grande, porque hablar de que usted ha gobernado muy bien, con toda la sinceridad del mundo, con toda la integridad del mundo, y que usted va a salir de ahí para vivir en la casa que le dejó su papá, porque ahí usted se siente bien y no necesita más de eso, porque todo lo que tiene es necesario para vivir su vida. Eso es mucho que decir, eso no es un juego, eso no es un juego. Un hombre que se consagró para educar a su pueblo en 6 años, hacer progresar a ese pueblo. Bueno, en octubre pensamos dar un viajecito a México y conocer el Tren Maya. Eso vamos a conocer la civilización maya, la de hoy, la de ayer y la de antes, y sus legados que no dejaron en edificaciones, carreteras que hicieron los mayas. Los mayas eran terribles. Fue una civilización de gran esplendor. Eso vamos a ver. Ahí mi esposa, yo y unos amigos más y una hermana. Así que no pueden atentar ni nada, no pueden inventarse nada, porque no pueden meter preso a López Obrador, no pueden acusarlo de nada, no pueden querer atentar con la vida de Claudia. Sería un error garrafal, porque reitero, ya México no es el México de antes, es un México con un ejército poderoso, con un ejército que está empoderado de su país, empoderado. Es decir, que está integrado a tiempo completo a todas las actividades de su pueblo, el ejército mexicano. En todo lo que tiene que ver con infraestructura, construcciones, medicina, asistencia a la población, protección a la población, convivencia con la población sin importar, inclusive, sí, hombre, vamos desde mi óptica. Oye, te han podido convivir sin tener que declarar una guerra y vamos a balazo limpio contra los que no respetan el orden. Bueno, pero qué barbaridad. Los chinos producen carros, pero ellos no lo pueden consumir todo, tienen que salir a venderlo. Y si nosotros somos adictos a los carros, le vamos a comprar carros por mucho a los chinos, porque somos adictos. Bueno, eso es lo que pasa en Estados Unidos, que son adictos a todo. Han entrenado, han educado, han pervertido a ese pueblo y lo han hecho adicto al consumo, y por eso la droga se consume como si fuera un jugo de la naranja criolla nuestra. Así que por ahí anda el asunto, y desde la óptica, antes de entrar al tema del agua, que vamos a abordarlo hoy, quiero advertirle que el agua se ve como recurso natural de los seres humanos, se ve amenazado por las grandes corporaciones, los emporios, que saquean el agua mineral, el agua subterránea, el agua de los lagos, saquean los acueductos, de forma tal para que ellos producir grandes cantidades enormes de dinero vendiendo funditas, vendiendo un cartoncito de agua, vendiendo botellitas de agua, vendiendo botellones de agua, y ya el agua del grifo nadie la usa. De eso vamos a hablar. Pero quiero invitarlos
a todos los que me oyen y son del PLD aquí en Santiago, a que vayamos el 31 a las 4 de la tarde a oír, a compartir y a intercambiar ideas con el compañero Francisco Javier García, que está aspirando a la presidencia de la República y que en buen momento lo está haciendo, porque imagínense, Trump comenzó el mismo día que salió del Palacio a hacer su campaña y le ha hecho muchísimo lío a los demócratas, porque los demócratas lo único que saben hacer es guerra. Pero lo único que sabe hacer Francisco Javier como político del PLD es transformar las instituciones donde él ha tenido la oportunidad de dirigirlas para bien de la población. Y lo hizo en portuaria, y lo hizo en la lotería, y lo hizo en finanzas, y lo hizo en turismo, y lo ha hecho donde quiera que ha estado, inclusive la vivencia que tuvo en la Universidad Autónoma, que estuvo involucrado en la dirección de esa universidad junto a otros profesores, y jugó un papel importante. Y es una persona creativa, una persona que siempre está para contribuir al desarrollo, al progreso y al bienestar. Y sabemos que va a abrazar la liberación nacional, que es lo que necesita nuestro país para dejar el atraso atrás, como la miseria, como la falta de vivienda, la falta de educación, la falta de salud. Eso es liberar un pueblo, aniquilar de raíz, de cuajo, todos esos males que nos afectan. Y Francisco Javier García está dispuesto a empeñar todo el tiempo que sea necesario, haciendo, hablando, intercambiando con todos los sectores de la sociedad, porque es gobernar para todos los sectores de la sociedad, tal cual lo hizo Danilo Medina, muy bien. Así que vamos ahora a pasar a hablar de la estafa que hay con el agua. Así que no se pierdan esta nueva entrega de cómo nos estafan. Bueno, el agua la que bebemos, la que usamos en nuestra casa para fregar, para lavar, para bañarnos, para limpiar, para asear, todo el agua. Y ya saben, porque hemos explicado aquí cómo procede el agua, de dónde vienen las aguas, cómo fluyen los arroyuelos que se van brotando de las montañas pobladas de árboles o de nieve. Y hay que preservar eso, porque es desde ahí donde fluye la cantidad de agua necesaria para formar los ríos, y los ríos tener buenos caudales. Pero vamos a venir ya a la época nuestra. Yo cuando niño, tenía 8 años, 9 años, 10 años, niño. Y vivía en Fantino de Cotuí, ya había un acueducto entonces, un acueducto del río Jima. Y recuerdo que del grifo salía el agua, de cuando en cuando blanquita, porque la purificaban con cloro, con flúor, con todos los elementos químicos necesarios para agregarle calidad de uso para el ser humano al agua. Y la tomábamos directo, nos pegábamos del grifo a beber agua, a tomar. Eso perduró hasta los años 60 y tantos. Luego llegaron unos genios capitalistas que empezaron a meter el agua en botellita, en cartón, luego en plástico, luego en botella plástica y en botella de vidrio, y a venderle esa botella a todo el mundo, a trochimochi, como decimos aquí. A venderle el agua. Bueno, hoy día se consumen diario alrededor de 380.000 botellas de agua. 380.000 millones. Lo repito. 380.000 millones de botellas plásticas se producen y se venden de agua en Occidente, en Oriente, en China, y alrededor de 480.000 millones, casi 1 billón de botellas de agua diaria, imagínense al mes. ¿Qué pasa? Toda esta compañía que se dedicaron, empezando por la Nestlé, empezaron a desacreditar el agua de grifo, a desacreditarla. Eso había que hervirlo, que el agua que salía por el grifo salía con gusanos, salía sucia,
Bueno, hasta no hace mucho la gente iba a Nueva York y se sentía satisfecha. Ay, yo tomo un vaso en una cocina en Estados Unidos, meto mi vaso debajo del grifo y bebo agua directo, sin necesidad de comprar botellas de agua, botellones de agua. Es una tragedia, una tragedia. Y desacreditaron de una forma tal los acueductos del mundo para suministrar el agua a la población, que ya nadie en el mundo cree que el agua que sale por los grifos se puede tomar. Porque los que administran el agua de los grifos también se encargaron de hacerle el juego a las grandes compañías como Nestlé. Nestlé acabó con Michigan, con todas las aguas subterráneas de Michigan, vendiendo agua minerales, que esa agua la sacan de los sitios más puros de la tierra, de los arroyos cristalinos, y todo era una farsa, todo era una farsa. Porque quiero que sepan que la mayoría de fábricas o industrias de agua se alimentan de los grifos que tienen los acueductos públicos. Pero no se pararon ahí, no piensen que se pararon ahí. Quieren los acueductos públicos privatizarlos. Por ejemplo, aquí en Corazán ahora se han convertido en exploradores de petróleo, porque han picado la ciudad entera buscando petróleo. Y lo que ellos saben del poco conocimiento que tienen de las tuberías de agua que suministra ese líquido precioso a toda la población, o a una parte de la población de Santiago, porque ese acueducto se construyó en la década de los 60, terminando los 70, la década de los 70. Ya está caduco, 70, tiene 50 años ese acueducto. Está deficitario. Recientemente en la gestión de Danilo se construyó un acueducto en Cienfuegos. Claro, salió caro porque aquí todo cuesta caro y para hacerse cualquier obra, pues ya ustedes saben la historia. Desde cuando Hipólito se hizo el acueducto del norte, de la línea noroeste. Desde ahí, un gran acueducto. Pero están las tuberías, por ejemplo, en Buen Hombre están las tuberías, pero no llega el agua. Pusieron la tubería, no llega el agua. ¿Por qué? Porque hay un manejo para el negocio del agua. Y entonces cuando usted llega a una posición de mandamás en una institución de servicio como esa, llega a tener acuerdo con los promotores del sector privado para venderle el agua carísima a la población. Es un negocio. Hundieron la limpieza del agua, la hundieron. Yo lo recuerdo perfectamente, como del grifo mi madre tenía unos jarrones de cristal lindísimos, que había que ir a comprar el hielo, de un hielo en bloque que venían en la piña de Cotuí, en Fantino. De ahí nací yo. Mi mamá es de Santiago, de los Ramia de Santiago. Esa familia vino del Líbano. Y de los Cerulles de Puerto Plata y de Moca y de Tenares y de Salcedo y de San Francisco, porque pareció que el papá de mi papá era militar en Palestina y no, era comerciante. Buscaban los lugares donde hacer negocio y ahí se instalaban. Eran grandes comerciantes los árabes, todo el mundo lo sabe. Palestinos, nos sentimos muy orgullosos de nuestro origen. De verdad que sí, pero más orgullosos nos sentimos de nacer aquí, de ser dominicanos. Porque eso fue obra y gracia de la grandeza de Dios, si quiere entenderlo así. Porque imagínense un inmigrante del Líbano, otro inmigrante de Palestina, venir a un pueblo como el dominicano, un pueblo hermosísimo, y dos personas encontrarse de tan distante de este terruño de tierra del mundo y aparearse para crear familia, y esa familia luego tener la suerte de aparearse, sus descendientes, sus hijos. Mi papá tuvo la suerte de aparearse con mi mamá y yo tuve la dicha de nacer de esas dos criaturas. Por eso me siento orgulloso de mi descendencia, pero más orgulloso me siento de ser dominicano. Bueno, pues lo que procuran toda esta gente que tienen los manejos del agua es hacerse con todo. Por ejemplo, la Nestlé ya inclusive reconoció que la mayoría de sus alimentos hacen daño.
La Nestlé fabrica queso, agua, la Coca-Cola fabrica agua, la Pepsi-Cola, siendo todas esas compañías que bregan con asuntos líquidos, producen agua, porque es un negociazo. Le quitaron la inocencia al agua para pervertirla con el dinero y adueñarse de la riqueza del mundo, ofreciendo dádivas. Fueron al África, acabaron con todo lo que encontraron. Esa grande compañía, ahí es donde quiero llevarlo, que tenemos que proteger el agua, tenemos que proteger nuestras instituciones que nos suministran el agua, que este es un país rico en agua, pero se está agotando. Recuerden cuando eran niños, las personas de mi edad, recuerden cuando eran niños, que cuando eran niños los ritos, los arroyitos, los ríos eran muy caudalosos, estaban preñados de agua, preñados porque había mucho bosque. Todavía llovía mucho, llovía por los acontecimientos internos del país, el proceso natural de evaporación y condensación del agua y caer sobre la tierra, más los fenómenos naturales que venían de fuera, por las tormentas que se forman, la corriente marina, la corriente de agua fría, corriente de agua caliente, se forman ahí, todo esto, y torbellinos, y van, así como viene el polvo del Sahara, detrás del polvo vendrán los huracanes, porque vienen del África también los huracanes. Y la mayoría de esos desiertos están en el África, en Libia, en Egipto, en Etiopía, en fin, están en África, continente de muchos desiertos, de mucha riqueza, vapuleado, saqueado, hombres y mujeres hechos presos en sus comunidades como si fueran peces, con atarrayas, les tiraban encima y lo atrapaban para traerlo subrepticiamente de preso, amarrado en los barcos y hacerlo esclavo aquí. Y aquí lo vendían. Que sepan. Bueno, pues ese es el problema del agua. Tenemos que preservarla y a Corrazán, la administración, decirle que para el desenvolvimiento de una casa, lo que se necesita de una familia corta son 190 litros de agua. Y a veces le cobran a uno el triple, 4 veces, 5 veces lo que uno consume, porque tienen unos contadores ahí que instalaron en otras gestiones, que le dicen, Feli, le dicen así, porque corren tan rápido esos contadores que usted tiene que pagar muchísimo dinero, que le sacan del bolsillo porque usted no lo ha consumido, se lo roban. Entonces, que protejan a la ciudad y que se dejen de estar haciendo hoyos y resuelvan el problema de los barrios que han picado, de los barrios que han hecho muchísimas zanjas, que lo han destruido y que lo han dejado abandonado, como Villa María, un barrio lindísimo de gente muy trabajadora, de una clase media, profesionales, gerentes de bancos, gerentes de empresas, hasta altos funcionarios ha habido ahí, jefe de policía, jefe de todo, y ese barrio vino Corrazán, lo destruyó y lo han dejado destruido ahí. Es la incompetencia de los gerentes. Eso es incompetencia. Digan lo que digan, es incompetencia.